Okay, hello everybody, be welcome. Thank you for coming. Thank you for joining to your class for today. We are going to begin. Bienvenidos, gracias a todos por conectarse. Vamos a iniciar, ¿verdad? Con la clase de este día. Bien, hemos hablado esta semana de un nuevo versículo, ¿verdad? Semana a semana vamos viendo un versículo bíblico del cual extraemos alguna word, alguna palabra o alguna frase en otras ocasiones. Para este caso, ¿verdad? Vamos a ir a ver la palabra Halloween que le estuvimos hablando o presentando el día de ayer. Que decíamos, ¿verdad? Que su traducción es santificado, ¿verdad? Así podríamos ver la traducción de esta palabra. Ahora, el versículo en cuestión es Matthew 6:9, que nos dice, This then is how you should pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. Veríamos que es la apertura, ¿verdad? La oración de apertura de el Padre Nuestro, que en inglés nada más le diremos o la conoceremos con el nombre de Our Father, Our Father. Bien, para el día de hoy, para iniciar la clase, vamos a ir a revisar a una plataforma que se llama Bible Hub. En Bible Hub encontramos diversas traducciones al inglés de la Biblia. No solo está disponible en inglés, también está en otros idiomas. Aquí la tenemos, ¿verdad? Es muy fácil ingresar, es biblehub.com. Se puede ver en dispositivos móviles, como se puede ver, digamos, en una computer. Para buscar el libro en cuestión, pues basta con clicar acá y ver qué libro es el que queremos, si es del Old Testament o del New Testament. Y luego irnos a esta parte y escoger el chapter, el capítulo, y luego se despliegan los versículos cuando ya hemos escogido el capítulo en cuestión. En nuestro caso, para esta semana es Matthew 6, el versículo. Ya leímos la New International Version o nueva versión internacional. Y quiero que tengamos en mente lo que vamos a ver ahorita con lo que estábamos hablando el día de ayer de la translation y la interpretation. Hablábamos de traducción y hablábamos de interpretación. Eran dos cosas que decían, mire, pareciera que están muy similares, que son casi lo mismo, pero decíamos hay diferencias. De hecho, a estas le llamamos selection o versions. Por eso le llama versiones de la Biblia más que traducciones. Puesto que al hablar de una versión implica que hay un equipo de traductores detrás de lo que sería el libro que se nos presenta, y este equipo es el que ha decidido, ¿verdad?, qué palabras utilizar para que el mensaje sea más claro en el idioma al que se está traduciendo. En el caso de The Bible, y si nos vamos específicamente al libro de Matthew, los originales de Mateo, se narra, o se dice que hubo un original escrito en Hebrew, en hebreo, que fue el que escribió originalmente Mateo. Pero ese ejemplar se perdió, ¿verdad? Ese ejemplar de alguna manera se perdió y solo quedaron copias o traducciones del original en hebreo, o sea, de todos los libros del Nuevo Testamento, el único libro que hay cierta constancia de que se escribió en hebreo es Mateo, Matthew, pero el libro original no fue encontrado, se perdió, digamos, ahí. Y lo que nos quedó o lo que nos llega contemporáneamente son copias de ese libro escritas ya en Greek, escritas en griego, propiamente en griego koiné, que es un griego antiguo, no es el mismo que se habla actualmente. Entonces, esto es interesante porque implica que cuando vemos versiones de la Biblia, cuando vemos estas versiones o estas traducciones, vienen siendo del griego al inglés. Así lo deberíamos de ver. O sea, quienes la hacen tienen que estudiar primero griego antiguo para después darnos estas traducciones a lo que vendría siendo el English en este caso. Es así como vamos a ver la New Living Translation. Esta se conoce como nueva traducción viviente. Es esta que está acá. New Living Translation o nueva traducción viviente. En el caso de la nueva traducción viviente, nos dice, pray like this. Nótese que no comienza con esta misma frase de la otra. O sea, la anterior es como, así es como, entonces así es como ustedes deben orar.
Eso es lo que dice la New International Version. Así es como ustedes deben de orar. Esta nos dice, pray like this. Esta es como que va más al grano, porque nos dice, oren así, o oren de esta forma. Pray like this. Nótese que la palabra like, en este sentido, no se está utilizando como tradicionalmente nosotros la vemos, que like significa gustar. No es el like que damos en una red social. En este caso es un like comparativo. Pray like this. Oren como esto, ¿verdad? Oren así, oren de esta manera. Y comienza igual que la otra. Our Father in heaven. ¿eh? Nuestro Padre en el cielo. ¿eh? Y luego dice, may your name be kept holy. May your name be kept holy. Es muy diferente la escritura que tenemos en esta traducción a la que está en la New International Version. Ayer veíamos el término hallowed, que decíamos que se puede pronunciar de dos maneras, hallowed o hallowed. Y hacíamos la alusión, ¿verdad? Que eso significa santidad, está relacionado a lo santo, a que algo es santificado. Y decíamos, hallowed be your name, pues se traduciría como santificado sea tu nombre. Pero esta nos da otra idea. La New Living Translation dice, may your name be kept holy. Si lo traducimos así como está ahí al español, nos saldría algo, que tu nombre se mantenga, se mantenga santo o se mantenga en santidad, porque holy significa santo. De hecho, cuando vemos las Biblias en inglés, siempre aparece esta palabra por ahí. Incluso hay una alabanza que la han traducido o han reversionado a español que habla de esto, ¿verdad? Dice, holy, 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 3 veces santo. Entonces es otra forma, digamos, de traducción. Ahí es donde entra la situación de que, ¿qué es lo que hacen estos traductores? ¿Hacen una traducción literal o hacen una traducción interpretativa? Y recordarán que de eso estábamos hablando el día de ayer, que la interpretación es como agregar elementos a una traducción con el propósito, ojo, esto es bien importante, con el propósito de que a quien le traduzco entienda mucho mejor el mensaje. Es como ponerlo, digamos, literalmente en su idioma, pero hay muchas maneras de traducir. Algunas formas de traducción quizás nos van a dejar con un poco de mal sabor de boca, en el sentido de que diremos, no se entiende mucho esto, no tiene mucho sentido, y hay otras traducciones que van a ser quizás más expresivas y que le vamos a hallar como más significado. En este caso, como por ejemplo, su servidor, yo en mi caso, yo no sé griego, menos griego antiguo, tampoco sé hebreo, menos arameo. Y creo que la mayoría de los que estamos aquí no sabemos nada de eso. O sea, no tendríamos que estudiar esos idiomas y hay que estudiarlos máximo siendo idiomas que se consideran como lenguas muertas, o sea, que ya no se hablan en la actualidad, lo vuelve todavía más complicado. Entonces, para nosotros es bien difícil como ir a los textos originales y tratar de leerlos. Necesitamos alguien que nos haga la interpretación de esos textos originales. Me voy a salir un poco quizás ahorita de lo que es la Biblia y hablemos de lo que vemos en las movies. Hay muchas películas que están ambientadas en Egipto, como por ejemplo la saga de The Mummy o La Momia, películas de ese estilo. En esas películas donde siempre hay como un personaje, el héroe, ¿verdad? Es como un arqueólogo casi siempre, ¿verdad? Alguien que le gusta la aventura y anda así tipo Indiana Jones o el personaje que hacía Brendan Fraser, Chris O'Donnell, de La Momia. Tom Cruise también tiene una película, ¿verdad? De esa línea de The Mummy, pero el punto es que en todas esas películas siempre ustedes van a ver que hay uno del equipo que es el que sabe leer los jeroglíficos, ¿verdad? De el antiguo Egipto y es el que los lee y les dice a los otros lo que significa.
Y a veces se equivocan, ¿ve? Y lo leen mal y dicen, no, no es esto. Y a veces cuando lo leen despiertan alguna maldición o cosas por el estilo. Casi siempre llevan esa misma tónica, ese tipo de películas. Entonces, eh, esa persona está interpretando realmente, más que traduciendo, está interpretando, está leyendo estos dibujos antiguos y diciendo qué representan o qué significan y aplicándoselo a los demás en el idioma que ellos hablan. Eso es precisamente la interpretación de un idioma. Va más allá de solo el hecho de conocer el vocabulario y saber qué significa una palabra en el otro idioma. Es algo que conlleva saber de qué manera puedo explicar mejor una expresión, una frase o algo que proviene de un idioma diferente. Entonces, por eso intérprete es alguien que está como mediando, es alguien que está como en medio de los dos idiomas, jugando con uno y jugando con el otro. Es ese chef, ¿verdad? Que dice, bueno, para que me entiendan mejor, le voy a agregar estas palabras, le voy a agregar este significado acá para que los demás lo comprendan o lo entiendan en el idioma que es nativo de ellos. Hay otras versiones, por ejemplo, la English Standard, que miren siempre con la palabra Halloween. Las Vivian también usan Halloween. Aquí hay un par de diferencias quizás muy cortas, no son grandes diferencias. Por ejemplo, esta dice, Our Father in Heaven, y esta dice, Our Father in the Heavens, y es la Vivian. Quizás Vivian no nos suene a nosotros, pero los berianos, ¿verdad? Fue un grupo de cristianos que en su tiempo sacaron, digamos, su propia Biblia, que se las conocían como Biblias berianas o Vivians en inglés. Y tenían dos versiones, la estándar y la literal. Nótese eso, estándar y literal. Cuando estas Biblias dicen que son literales, es que no le han querido meter, digamos, mucho cambio al texto original. Por ejemplo, el texto original no habla del cielo, sino que de acuerdo a eso, el texto original, el griego, nos habla de the heavens. O sea, vendría siendo, Our Father, nuestro Padre en los cielos. O sea, no es el cielo, no es el paraíso, sino in the heavens, en plural. Y eso es bien importante, porque estos autores me imagino que han tomado la idea de heavens, así en plural, porque en la Biblia, ¿verdad? Se encuentra una teoría que nos dice que cuando menos tenemos tres cielos. O sea, está el primer cielo, el segundo cielo y el tercer cielo. Y la Biblia nos narra que en el tercer cielo es donde habita Dios. El primer cielo es la atmósfera que nosotros vemos acá. Luego hay un segundo cielo que lo interpretan como lo que sería nuestra galaxia, ¿verdad? Y luego donde habita Dios, que es lo que está allá más allá del universo. Entonces, nótese eso. Y también en estas, note que your name está con letra mayúscula, ¿verdad? Como para guardar ese respeto a que es el nombre de Dios, no es cualquier nombre, es el de Dios. Bien, hay otras versiones, ¿verdad? Como por ejemplo las King James, que esta comienza con esta frase. King James hay dos versiones. La primera, la que solo dice King James, es en inglés temprano moderno, Early Modern English. Es un inglés un poco difícil de leer porque tiene algunas expresiones que ya no se utilizan. La New King James sí está en un inglés contemporáneo. Entonces, a veces la idea se mantiene porque esta dice, After this manner, therefore pray, y luego está ahí. Esto ya no se utiliza. Esto se suele utilizar, era el you, el actual you era este. Pero hoy ya no se usa ese pronombre. Entonces, vean que en la nueva versión de King James dice, In this manner, therefore pray. En esta manera. O sea, esta no dice como las anteriores, ¿verdad? Así deben de orar, no dice, In this manner, de esta manera, therefore pray. De esta manera ustedes deben de orar. Y sigue con el Father in heaven, nuestro Padre en el cielo. Hallowed be your name. Y nótese aquí como el hallowed está con la H mayúscula, por esa situación de que los traductores dicen, no,
esto de usar las letras mayúsculas está relacionado a una costumbre que tenían los escribas hebreos. Según se narra, el escriba hebreo, que eran los que hacían las copias, digamos, de los libros del Antiguo Testamento, cuando un escriba estaba copiando un libro, ¿verdad? De cualquiera del Pentateuco o de los profetas, se les decía a los escribas que cada vez que apareciera el nombre de Dios, que en el caso de ellos era el tetragramatón, es decir, la Y, la H, la V y otra Y, que después se convirtió en Yahvé, ¿verdad? De ahí viene Yahvé, o Yahweh, como lo dicen en hebreo. Tenían que cambiar la pluma. O sea, si estaban escribiendo con una pluma, iban a poner el nombre de Dios. La pluma usada era desechada y se usaba una pluma nueva para escribir el nombre de Dios. Eso como parte de la reverencia al ser, ¿verdad? A este ser celestial, a el Padre Celestial. Entonces, eso se mantiene en muchas Biblias. Poner, cuando aparece Señor en letras mayúsculas en español, Dios con D mayúscula, santificado con la S mayúscula, es porque se está refiriendo a el Dios de dioses, ¿verdad? Al Señor de señores, al King of Kings. Son cosas que, repito, tienen que ver más con la interpretación que con una traducción literal. Bueno, con eso nos vamos a quedar el día de ahora. Pero como pueden ver, esto ya nos sirve como una buena base para culminar de hablar o terminar, digamos, mejor dicho, la parte del Translation and Interpretation. Hemos dado ya varias ideas eh, que nos dicen, bueno, es que son cosas diferentes, no pueden ser iguales. Sí podemos decir una traducción literal y podemos decir una traducción interpretativa, pero al final de cuentas estamos diciendo que las dos son traducciones. Cuando hablamos de translation, por lo general es lo literal, o sea, no despegarme mucho de lo que dice literalmente una frase o un texto. Y por el otro lado tenemos la interpretación, ya que es explicar en el otro idioma qué significa algo o agregarle esos condimentos, esa sal, esa pimienta, ese eneldo o lo que tengamos para que quien me está escuchando sienta, ah, eso tiene mucho más sentido. Voy a poner una frase, ¿verdad? Muy común. A mí me daba problema esta frase al principio, ¿verdad? Se la escuché a un maestro y cuando se la escuché yo quedé totalmente en la luna porque no sabía qué me estaba diciendo. Aparte que ni le estaba poniendo atención, ¿ve? Y de repente me dijo, hey, it's up to you, mister, me dijo. It's up to you. Esto me dijo así, ¿verdad? It's up to you. Entonces, cuando me dijo It's up to you, vine y dije, bueno, ya me enseñaron que it is es la contracción de esto es o esto está, el verbo to be. Ya me enseñaron que up significa arriba, es algo que está arriba, significa la preposición arriba. To, la preposición a también puede ser. O de a o de. Y you, ti, ¿verdad? Entonces decía yo, interpretativamente no, traduciéndolo literalmente, decía, it's up to you, está arriba de ti, tengo algo arriba, quizás, y volteaba a ver yo por arriba, a ver si me iba a caer algo quizás del techo. Eso es hacerlo una traducción literal. ¿Qué es lo literal? Ir viendo qué significa cada palabra en el idioma en el que está y hacer coincidir esas palabras con las que significan en el otro idioma. Algunas cosas, traducirlas literalmente es bastante útil, pero hay otras que no. Hay otras que nos van a dejar tan perdidos como Adán en el Día de las Madres. Entonces, ese is up to you. Después comprendí que esta era una frase. Después entendí que esta era una frase para en inglés decirle a alguien, depende de ti. O sea, hay de vos si lo haces o no. Depende de ti. ¿Ya? Aunque claro, bien podríamos ahí ir al inglés y decir, mire, el verbo depende existe. La palabra depender podríamos buscarlo y es depend y existe.
Y entonces, ¿por qué no decimos depend to you? Porque it's up to you. Ahí viene la situación de la interpretación. En el inglés no todo es literal. Es más, usar un verbo como depender o depend suena raro porque no es un verbo frecuente. Ellos comienzan a utilizar muchas cosas que se llaman frases verbales que para nosotros son acciones en concreto, pero para ellos son acciones que les permiten decir diferentes cosas con la misma palabra o con el mismo verbo. Por ejemplo, de un verbo que podemos tomar de muestra, podemos desprender muchas acciones en el inglés. Por ejemplo, come, solito, come significa venir. Yeah. Hey, come here, venid aquí, te estoy llamando. Pero si decimos, por ejemplo, come back, le agregamos la palabra back, come back, ya no es venir, es regresar. Regresar, regresemos, come back, regresar a un lugar. Eh, si a come le ponemos otras palabras, ¿verdad? Por ejemplo, come on, así, come on. Esto ya no significa venir ni regresar. Esto significa vamos. Y eso por lo general se dice así, hey, come on, hey, vamos, let's do it. Hagamos las cosas. Vamos, hagamos las cosas. Entonces, podemos ir agregando otras cosas al come, otras palabras. Y a medida le vamos agregando más palabras, los significados van siendo muy diferentes, ¿verdad? Van cambiando. Y son palabras que en el español para nosotros son acciones en concreto. Son palabras en concreto. Pero en inglés todas se remiten a lo que se conoce como frases verbales. ¿Verdad? Frases verbales. Eh, Hay otra, ¿verdad? Como por ejemplo, come along, que esto tiene que ver como, hey, vamos juntos, ¿yeah? Hey, we come along, vamos juntos o come together, estemos juntos en un lugar. Entonces, esto tiene que ver mucho con la interpretación. Si yo no conozco todos los significados o todos los modificadores que pueden aplicar sobre un verbo en las phrasal verb o en las frases verbales, y me quedo con la traducción literal, voy a imaginarme que si come significa venir y back significa atrás y on significa sobre o encima y along significa ir a lo largo de, me voy a quedar perdido, ¿verdad? Venir a lo largo de, venir encima de algo, venir detrás de algo. No son significados que apliquen en ese caso. ¿Por qué? Porque no son traducciones literales, son traducciones interpretativas. Son traducciones interpretativas. Claro, solo un intérprete puede saber qué significa cada una de esas cosas en el otro idioma y cómo aplicarlas. Los traductores en línea, un tiempo atrás, los traductores en línea tenían mucho problema con esto. Hoy en día han mejorado mucho sus tecnologías. Antes uno utilizaba a veces unas frases y el traductor en línea se quedaba con una traducción que usted decía, qué raro está esta traducción, porque lo hacían muy literal. Hoy los han mejorado y les han incluido nuevos algoritmos que detectan todas estas variantes. Y hoy ellos ya podríamos decir que con el desarrollo de la inteligencia artificial ya parece que están interpretando más que traduciendo. Voy a poner un ejemplo más. Les voy a poner una frase del inglés. Ok, la frase es esta. The best thing since sliced bread. Repito, the best thing since sliced bread. Bueno, ¿qué significa eso? Vamos a la traducción literal. Literalmente sabemos que the best es para decir lo mejor. Es un superlativo y cuando decimos the best es lo mejor. ¿Ya? Y thing es cosa. Entonces, la mejor cosa, podemos decir, la mejor cosa. Since es una preposición para decir desde. O sea, se utiliza cuando algo comienza, digamos, desde un tiempo, ¿verdad? Determinado y ahí decimos since, desde tal tiempo. Slide es rebanadas o rodajas, como las pizza slide, como la pizza, ¿verdad? O
En este caso habla de bread. Bread es pan. O sea, sliced bread para ellos es lo que nosotros aquí le decimos el pan de caja o el pan en rebanadas. Aquí casi no usamos el término pan en rebanadas, aunque ese es el nombre de ese tipo de pan. Nosotros le decimos pan de caja o a veces le dicen pan de leche. Entonces, esa frase que les acabo de poner ahí, literalmente nos estaría diciendo la mejor cosa desde el pan en rebanadas. Entonces, cuando escuchamos eso, nosotros nos quedamos, ¿y eso qué es? ¿Y eso cómo se come? Porque es pan, ¿ve? Bueno, ahí vuelve la parte interpretativa. Esa es un idiom, es decir, es una frase idiomática, es como un dicho popular que se utiliza en el inglés para decir que algo es novedoso, que algo va a ser la crema innata de las novedades o de lo que más se va a vender en un año o de que nunca antes se había visto algo así en la historia. Entonces, en español, en español, la frase no tiene mucho sentido. Para nosotros carece de sentido. La podríamos equiparar a una frase que existe en el español, que es la mejor invención desde que se creó la rueda, o algo así. Esto es lo mejor desde que se inventó la rueda. Entonces, véase cómo pasaríamos si alguien usase esta frase en un texto o estuviese hablando y un intérprete estuviese escuchando y en algún punto de lo que está explicando dice, hey, this is the best thing science in library. Si viene y nos lo traduce a nosotros, mire, esta es la mejor cosa desde el pan en rebanadas, nos va a dejar pensando, ¿ve? ¿Qué es eso? ¿Y eso qué significa? Porque no es una frase que exista en el español o a la que estemos acostumbrados. Pero si escuchamos a esa persona cuando el otro diga, the best thing since sliced bread, decir algo como, esto es lo mejor desde que se inventó la rueda, pues allí se entiende mucho más, porque sí es una expresión idiomática del español, alusión a la rueda. Las dos expresiones quieren decir lo mismo, quieren dar a través de una metáfora, a través de comparar cosas, quieren darnos la idea de que es una invención nueva, que nunca antes se había visto algo así. Entonces, con esto estaría yo cerrando lo que sería la parte de la translation and interpretation. Y de ahora en adelante ya sabemos que no es lo mismo un traductor que un intérprete. Si los ponemos en el nivel, el intérprete está por encima. Ahora, como todo, no convienen las cosas en exceso, porque a veces si nos pasamos con la interpretación, podríamos llegar incluso a tergiversar el significado de algo en su idioma original. Entonces hay que mantener como un balance, ¿verdad? La idea de la interpretación es poderle dar a el público que me lee, al público que me escucha, una mejor traducción en el sentido que la entiendan en su idioma, con sus expresiones coloquiales. Bien, dejo hasta ahí esa parte y ahora quiero enfocarme en lo que es el Cultural Language Learning o el aprendizaje cultural. Esto es algo de lo que aquí en ESC Educación nos sentimos sumamente orgullosos, ¿verdad?, de utilizarlo, porque hay muchas escuelas, muchas pseudoacademias que han surgido en la actualidad, ¿verdad? Que eso lo dejan de lado. Y al dejar de lado este tipo de situaciones, nos vamos a encontrar con que las personas terminan hablando el inglés, pero culturalmente son ignorantes. Y eso no conviene. Si usted piensa estudiar el idioma que sea, llámese English, llámese French, llámese Italian, llámese portugués, whatever language, el idioma que usted quiera estudiar, usted tiene que conocer de la cultura, tiene que conocer de la cultura de ese país. Eh, es de incautos, es de personas muy poco sabias querer aprender un idioma sin saber una pizca de la cultura de ese país. Entonces, dentro de las clases, nosotros vamos a ir aprendiendo cultura norteamericana, porque a ese inglés es al que le vamos a apuntar más. La parte cultural influye sobre el idioma.
no cabe duda. Y dentro de la parte cultural viene también un poco el aspecto socio-religioso, es decir, la sociedad, la religión, forman parte, digamos, del proceso de sociabilización de las personas y por lo tanto del proceso de culturización de las mismas. Conocer ciertas creencias, ciertas, llamémoslo así, ciertas festividades, no necesariamente implica que las vayamos a compartir, ¿ya? Porque entendemos que hay muchos que dirán, bueno, pero es que eso no lo celebramos acá o a mí me prohíben mi creencia celebrar esto. No se trata de celebrarlo como ellos, no se trata de compartir como ellos, se trata de conocer por qué lo hacen. Y luego eso nos sirve como un acervo cultural. Cuando uno se niega a conocer de otras culturas, está negándose el conocimiento o ampliar la visión que uno puede tener. Aprender idioma inglés debe ser to open the doors. Debe ser algo que le abra a usted las puertas. ¿Pero a qué? A new knowledge, a nuevos conocimientos. Cuando entendemos que las otras culturas alrededor del mundo tienen ciertas creencias, ciertas costumbres diferentes a las nuestras, y somos maduros en el sentido de decir, bueno, respeto lo que ustedes creen, no lo comparto porque no creo en eso, pero lo respeto y conozco lo que ustedes hacen, pero no creo en eso. Ese es el punto al que uno debe de llegar con esto. Ahora, cuando aprendemos de la cultura de los países, entendemos mucho mejor por qué su idioma funciona de cierta manera. En este caso me voy a enfocar al acento norteamericano y al acento británico propiamente. Hemos visto ahorita unas palabras, miren, como estas en la parte de la Biblia, pero si yo les pongo estas otras, les van a sonar a ustedes normales. O sea, son palabras que en inglés las conocemos muy bien. Las conocemos muy bien y no es algo fuera de este mundo. Father sabemos que es para padre, mother para madre, sister para hermana y brother para hermano. Bueno, en el inglés norteamericano suenan como pero en el inglés británico no. Los británicos tienen una sumañita de que cuando las palabras terminan en ER, o sea, al final aparece una E y una R, ellos no suenan a la R, no suenan a no suenan tampoco. Ellos vienen y lo que suenan es un sonido vocal que en inglés se le conoce como el schwa. Entonces, ustedes van a escuchar que los británicos no dicen father, sino que dicen father. Van a escuchar que los británicos no dicen mother, sino que dicen mother. Van a escuchar que no dicen sister, sino que dicen sister. No dicen brother, sino que dicen brother. Y para muestra, vamos a ir a dictionary.com para que me lo entiendan mejor, para aplicar de una sola vez la parte fonética. Entonces, voy a tomar acá, por ejemplo, la de hermana. Entonces, vamos a buscarla y esta página, dictionary.com, le da prioridad al inglés americano y después nos muestra inglés británico. Entonces, si vamos a ver la primera definición que aparece acá, esto sería American English. Y miren la terminación, es third. Miren, no es la E, es como la E, pero al revés. Esto se llama schwa, es un sonido que lo vamos a ir estudiando a medida avancemos, porque aparecen muchas palabras. Sister, es el sonido que tenemos acá. Pero si avanzamos aquí un poco más, llegamos a otra definición. Pero esta nos dice British Dictionary. O sea, esta es una definición de un diccionario británico. Y nótese, mire que acá solo aparece el schwa y no está la R. Es algo como sister, sister. Todas estas palabras tienen eso en común, que terminan en ER. De hecho, todas las palabras que terminen en ER les pasa lo mismo. Los británicos usan esa terminación de sister, father, mother, brother, el al final, sin la R. Ahora, aquí viene la pregunta. Bueno, ¿y por qué sucede eso? Ah,
y diríamos acá, aquí entra un fenómeno cultural que se llama inglés rótico y inglés no rótico. En inglés se dice rhotic English y non-rhotic English. Son los términos. Este se escribe rhotic y ese se escribe non-rhotic. Non-rhotic. Bueno, ¿y qué significa eso? Rótico hace referencia al sonido de la R, de la R. De ahí viene lo de rótico, sonido de la R. Entonces, ¿qué pasa? En Inglaterra, ¿verdad? Durante los reinados de los diferentes reyes de Inglaterra, hubo un periodo de tiempo en el cual a los monarcas, a la clase alta o a los que estaban asociados, digamos, a la sangre azul de Inglaterra, decidieron formar a sus descendientes con un acento diferente al resto del pueblo, para que no hablaran igual que el pueblo. Entonces comenzaron a darles clases de inglés en sus castillos, ¿verdad? De clases privadas, en donde les quitaron el acento de la R, no pronunciar la R al final de las palabras, para distinguir, y era como un inglés, digamos, de caché, de un inglés de la clase social más alta. Nadie más podía hablar así, solo a ellos se les acostumbraba a pronunciar de esa manera. Es más, esto llegó al punto que incluso los sirvientes, los cortesanos o los que estaban en la corte del rey tenían que aprender este acento, aunque ellos no fueran descendientes del rey, pero como estaban al servicio del rey, tenían que aprender el acento del inglés no rótico. En otras palabras, este es un fenómeno cultural y si lo vemos así en términos generales, no solo es cultural, sino que también es marginal. Porque lo que hicieron acá los reyes es decir, mire, la clase alta va a hablar de esta manera y los pobres o los marginales de Inglaterra van a pronunciar la R, porque a ellos no se les va a enseñar este acento. Con el correr de los tiempos eso fue cambiando, ¿verdad? Y hoy en día todos los londinenses tienen en su mayoría non-rhotic English. Es decir, ellos no los va a escuchar a usted pronunciar esas R's al final. Cuando se descubre América, recordemos que la mayoría que se vinieron de Inglaterra a los Estados Unidos eran gente pobre, no era, habían ricos, pero eran muy pocos, la mayoría eran pobres. Entonces, los pobres se trajeron el inglés rótico. Por eso en Estados Unidos se habla más un inglés rótico que un inglés no rótico. ¿Qué es esto que acabamos de explicar? En resumen, es Cultural Language Reading. Es un pequeño punto, una pequeña muestra de cómo la cultura incide en la forma en la que se habla el idioma. Hay otras cosas más, pero lo que ya no hay es más tiempo. Así que that's going to be all. Con eso nos vamos a quedar el día de ahora y nos vemos el día Thursday. Goodbye, everybody. Take care.